Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el contrato a plazo fijo. ¿Qué diferencia tiene este contrato con el contrato a tiempo indeterminado? Es con respecto a la duración del contrato. ¿Sí? El contrato cuenta con un tiempo preestablecido desde el principio que lo saben tanto trabajador como empleador. Tiene un tiempo de finalización, entonces, ¿sí? Puede ser de menor a un mes, puede ser de 2 meses, 3 meses, puede ser 1 año, 2 años. Lo máximo que establece la ley que permite como contrato a plazo fijo es de 5 años. ¿Sí? Tiene que haber una justificación de por qué se elige este tipo de contratos, ¿sí? Cuál sería la eventualidad que hace necesario el contrato a plazo fijo y no que sea un contrato a tiempo indeterminado. Y lo otro que exige la ley es que es necesario que el contrato esté por escrito, ¿sí? Tiene que haber un contrato escrito. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las características del contrato que no era necesaria la formalidad, ¿sí? Que podía ser de forma oral, que podía ser de forma escrita? Acá se exige la forma escrita para el contrato a plazo fijo por una cuestión de prueba, ¿sí? Es el empleador quien debe probar que el contrato es un contrato a plazo fijo y no es un contrato a tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿En qué va a variar esto? ¿Sí? Lo importante acá es que cuando finaliza el contrato, las partes no van a tener que indemnizar a ese trabajador con antigüedad como sucede en el caso del contrato a tiempo indeterminado. ¿Sí? Es decir, yo realizo un contrato con un trabajador que le digo, bueno, vamos a trabajar por 2 meses. Cuando finalice ese contrato, ¿sí? No tengo que indemnizarlo. ¿Sí? Si yo quisiera terminar un contrato y no establecí las condiciones para que éste fuera a plazo fijo desde el principio, si yo a los 3, 4 meses quiero finalizar ese contrato, voy a tener que pagar indemnización si es un despido sin causa. ¿Sí? En cambio, en el contrato a plazo fijo me permite esto, ¿no? Que si se estableció previamente que era un contrato a plazo fijo, hay un contrato escrito firmado, no va a ser necesario pagar indemnización. El único caso que la ley establece que se va a pagar una indemnización que viene a ser una indemnización menor a la indemnización por antigüedad, que esta indemnización se paga un sueldo por cada año trabajado. En el caso del contrato a plazo fijo va a ser la mitad de un sueldo por cada año trabajado, en el caso de que los contratos a plazo fijo sean superiores a 1 año. ¿Sí? Entonces, recapitulando, si yo tengo un contrato a plazo fijo que tiene una duración superior a 1 año, cuando finalice ese contrato, ¿sí? Se va a tener que abonar una indemnización a el trabajador que sería la mitad de un sueldo por cada año trabajado. ¿Sí? Bien, ¿qué otras características tiene el contrato a plazo fijo? Que la obligación para el empleador, ¿sí? Por más de que las partes conozcan cuándo va a terminar el contrato, el empleador tiene la obligación de preavisar. ¿Sí? Va a tener que preavisar cuándo va a terminar ese contrato. ¿Sí? ¿Qué significa preavisar? Que de manera fehaciente, esto quiere decir de forma escrita, tiene que notificar al empleado, al trabajador, de que está por terminar el contrato a plazo fijo que firmaron ambas partes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ley con respecto a esto? Que tiene que hacerlo con 1 mes a 2 meses de anticipación, ¿sí? Va a realizar el preaviso, notificarle al trabajador de que está por finalizar su contrato, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, la ley establece que en ese caso ese contrato se va a transformar en un contrato a tiempo indeterminado. Esa sería como la penalidad, entre comillas, que sufre el empleador si no preavisa la finalización del contrato a plazo fijo. ¿Sí?
¿Y qué va a pasar si se transforma el contrato en un contrato a tiempo indeterminado? Lo que va a suceder es que si queremos finalizar el contrato, en ese caso se va a tener que abonar indemnización, ¿sí? Otra de las características de este contrato a plazo fijo es, con respecto a la indemnización, igualmente si se finaliza el contrato antes del tiempo pactado, igualmente el trabajador va a tener derecho a una indemnización, ¿sí? En ese caso, porque, por ejemplo, si bueno, tenés un contrato por un año y resulta que a los 6 meses le dicen, no, mira, no te necesitamos más, no vengas a trabajar más. Entonces, en ese caso, el trabajador también va a tener derecho a indemnización por ese tiempo que le faltó cumplir del contrato, ¿sí? Lo importante de este contrato y la utilidad que tiene es justamente cuando ya se conoce por cuánto tiempo se va a necesitar a ese trabajador, entonces se lo contrata por ese plazo nada más, ¿sí? Si yo no necesito a alguien permanente en la empresa, si yo no necesito a alguien permanente en la fábrica, sino que, por ejemplo, puede ser porque hay una licencia, por enfermedad, por embarazo, porque en el periodo de vacaciones, ¿sí? Voy a tener a varios empleados con vacaciones, entonces necesito reforzar. En ese caso puedo realizar un contrato a plazo fijo por los meses, por ejemplo, puede ser en el verano, que hay más movimiento en el rubro, entonces en ese caso voy a necesitar más personal y bueno, contrato por 2 meses de verano, por 3 meses, por un mes. Bien, tiene esa finalidad de poder permitirle al empleador no tener que comprometerse en cierta manera en el caso que después quiera finalizar ese contrato, tener que pagar una indemnización, como en los contratos a tiempo indeterminado, ¿sí? Es un poco como para que se entienda el por qué en la normativa existen estos distintos tipos de contratos, ¿sí? Es como para aligerar en la economía, ¿sí? Estas cuestiones que justamente hay más trabajo, ¿sí? En distintas épocas del año o se presenta alguna eventualidad, entonces necesito otro trabajador para que también el empleador tenga otras posibilidades que sean el contrato a tiempo indeterminado. Bien. Conecto acá enseguida con el contrato eventual, ¿sí? Esta es otra modalidad. Lo que escuchan de fondo es una lluvia. Así que lo que están escuchando es ruido natural de la lluvia en el exterior. Pero bueno, voy a seguir el video para que ya puedan tener esta clase. En este caso, vuelvo con el contrato eventual. Como les decía, es otra modalidad. ¿Qué diferencia tiene particularmente con el contrato que hablábamos antes, que es el contrato a plazo fijo? Es el hecho de que en este caso no se sabe cuándo va a finalizar el contrato, ¿sí? Como si pasa en el contrato a plazo fijo. En el contrato eventual se lo contrata por una eventualidad en particular, ¿sí? Por algún suceso en particular, para cumplir una tarea específica, pero no se sabe cuándo va a finalizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, retomando otra vez el ejemplo de la licencia por enfermedad, ¿sí? En el caso de que un trabajador tenga una licencia por enfermedad, supongamos alguna enfermedad que sea alguna patología más compleja, entonces no se sabe si va a ser 15 días, si va a ser 30 días, si va a ser 2 meses, porque está en un tratamiento. Entonces, en este caso, la ley permitió otro tipo de contratación que es la eventual, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a finalizar el contrato eventual? El contrato eventual va a finalizar cuando finalice, ¿sí? esa particularidad por lo que se le contrató, ¿sí? Cuando finalice ese evento por el que se lo contrató, ahí se va a entender que finalizó el contrato eventual. Y en este contrato, ¿sí? No hay obligación por parte del empleador de preavisar que va a finalizar el contrato, ¿sí? Por lo tanto, tampoco en el caso
de que finalice de manera normal, ¿sí? De que llegó y se agotó la eventualidad, no se va a tener que abonar indemnización, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar este contrato? Si no puede ser utilizado más de hasta 3 meses en un año y hasta 6 meses en un periodo de 3 años, ¿sí? Si yo utilizo más de este tiempo a un trabajador como eventual, se va a considerar también que estamos hablando ya de un contrato a tiempo indeterminado y no de un contrato eventual, ¿sí? Entonces recordemos, la diferencia con el contrato a plazo fijo del contrato eventual es que yo no sé cuándo va a finalizar el contrato eventual, entonces me permite esta modalidad de contratación tener una mayor flexibilidad. Es decir, que si por ejemplo en la eventualidad se estira el tiempo, ¿sí? En ese caso el contrato también se va a extender, ¿sí? ¿Qué otros requisitos establece la ley? Que, por ejemplo, en el caso de que sea para reemplazar a un trabajador que tiene una licencia por enfermedad o una licencia de maternidad, en ese caso, en el contrato que se va a realizar de manera escrita, ya que el empleador va a tener que justificar, ¿sí? Va a tener que tener un papel que le establezca, que a él le permita poder probar que ese contrato es de esa modalidad y no es un contrato a tiempo indeterminado, entonces va a ser un contrato escrito, ¿sí? En ese contrato tiene que quedar registrado a qué trabajador va a reemplazar, ¿sí? Cuál es el nombre completo, el DNI, el puesto que ocupa. ¿Por qué? Porque si ese trabajador se reincorpora, ¿sí? Y a ese trabajador que se lo contrató de manera eventual continúa trabajando, bueno, se va a entender también que estamos hablando ya de un contrato a tiempo indeterminado y no de un contrato eventual, ¿sí? Son distintos requisitos que la ley establece. Les recuerdo que todos estos contratos están en la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744, ¿sí? El contrato a plazo fijo empieza en el artículo 93, después continúa el contrato eventual, ¿sí? Más o menos están todos pegaditos los contratos para que ustedes puedan revisar. Recuerden que tienen el link de esta ley, la ley 20.744, en la plataforma, ¿sí? Donde yo les dejé las leyes que estamos trabajando. Ahí pueden revisar, ¿sí? Los artículos que hablan con respecto a cada una de estas modalidades de contratación, ¿sí? Bueno, en este video vamos a tratar estos dos contratos, ¿sí? En otro video vamos a ver otras modalidades.